escuela en estas 2 semanas, ¿sí, verdad? Si se extrañan, si se sienten diferente. ¿Recuerdan el nombre de la lección que nos corresponde el día de hoy? ¿Sí lo recuerdan? Es sobre el libro de Miqueas, ¿verdad? Vimos Miqueas, pero el nombre de la lección, bueno, es el gozo del permanente fiel, el gozo del permanente fiel. En Miqueas 6:8 es uno de los versículos que más ha tocado mi vida. Cuando lo conocí me impactó mucho, y ahora que me dan la oportunidad de compartir con ustedes algo acerca del libro de Miqueas, pues lo recuerdo con más fuerza y con más compromiso. En la Escritura nosotros podemos encontrar en 1 Corintios 10:11 que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego viene una sentencia muy fuerte que dice: así que el que piense estar firme, no caiga. El libro de Miqueas es un libro que a mí me impacta mucho y tiene muchas enseñanzas que quiero compartir con ustedes. En Jeremías 1:7 dice el Señor que un profeta es exitoso cuando declara fielmente el mensaje del Señor, y que los resultados dependen de la obra del Espíritu Santo en los corazones, y la bendición es mayor cuando hay una declaración fiel y una abundante cosecha. Y yo creo que el libro de Miqueas hizo una declaración fiel del Señor y hubo una abundante cosecha. ¿Por qué? Porque Abdías, Nahum, Joel, Amós y Oseas llamaron al pueblo de Dios al arrepentimiento. El pueblo se negó y llegó el juicio. Y hoy vamos a ver a Miqueas. Siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Ariel, veremos el significado de la palabra del nombre Miqueas. Miqueas es la versión más corta del nombre Micaías, que significa ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Jehová? Hay un canto que dice ¿quién como Jehová? No sé si lo conocen ustedes, lo han escuchado. A mí se me hace precioso ese canto porque dice ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió, ¿verdad? Y liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ningún Dios como el Señor. Nadie como el Señor, nadie como el Señor. Él es único, Él es santo. Miqueas profetizó durante los reinados de los reyes Jotam, Acaz, Ezequías y Judá. Son 3 reyes que le tocó durante la época que vivió Miqueas. Su predicación, su profetización fue principalmente en el tiempo de Acaz, y fue contemporáneo de los profetas Oseas e Isaías. A Miqueas le tocó vivir el periodo de la caída de Samaria y el exilio de Israel a Asiria. Miqueas nos dice en su libro que Israel ha olvidado lo más importante. 3 veces Miqueas les dice que escuchen lo que el Señor valora y requiere. Son 3 mensajes de Miqueas principalmente. Un primer mensaje es: viene el juicio, y está en Miqueas del 1 al 2. Viene el libertador en Miqueas del 3 al 5, y viene la restauración en Miqueas del 6 al 7.
yo puedo ver que viene el juicio, tiene mucho que ver con hacer justicia. Viene el libertador, tiene mucho que ver con amar misericordia. Y viene la restauración, tiene mucho que ver con humillarte ante tu Dios. El primer juicio, el primer escuchen de Miqueas, dice: el Señor soberano es testigo contra Israel. Pone en evidencia los pecados de Samaria y de Jerusalén. Hace ver que Asiria y Babilonia se avecinaban como instrumentos del juicio de Dios, y menciona específicamente el pecado de la idolatría y el apoderarse de la propiedad ajena. Si Israel se niega a destruir sus ídolos, Dios los va a destruir. Miqueas tiene claro el grupo al cual denuncia: los opresores del pueblo. Y lo podemos ver con mucha fuerza en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana la ejecutan, porque tienen en sus manos el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Esta descripción en cuanto a los opresores nos lleva a la pregunta: ¿quién son los opresores? Y son aquellos que utilizan el poder para su propio beneficio, pasando por encima de quienes carecen de él. ¿Qué poderes nosotros podemos encontrar? El poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder judicial legal. Miqueas usa un par de juegos de palabras para describir dos niveles en los que se le ejecuta, la opresión. Primero dice: piensan iniquidad, maquinan el mal y lo ejecutan. Y luego repite la fórmula con las palabras: codician y roban y toman. Esta es la forma en que oprimen al pueblo. Tienen el poder de tomar por la fuerza aquello que codician. El poder que ostentan les permite materializar el pecado que ya antes había nacido en su mente y en su corazón. Israel deseaba que los profetas les dijeran cosas agradables, pero Israel no se había preocupado por lo más importante. Así que Dios traía juicio contra ellos. ¿Qué tan grande es Dios? Dios es muy grande, y creo que tenemos la necesidad de darnos cuenta de la grandeza de Dios, porque si pensamos que nuestro Dios es un Dios pequeño, lo vamos a ver pequeño y lo vamos a hacer menos. Entonces Miqueas comienza en el 1:2 diciendo: ¿quién es el que viene a hacer el juicio? Dice: porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Está describiendo la grandeza, el poder del Señor. Y creo que esto es muy importante por la siguiente razón. En un tiempo tuve oportunidad de preparar varios grupos para un examen de Ceneval. Y estos grupos, gente ya adulta, estaban más preocupados porque yo les diera servicio a ellos, en el sentido de que hiciera yo las cosas por ellos en lugar de ellos ponerse a estudiar. Me decían: es que tiene que explicarnos bien, maestro, lo que dice esto y lo que dice acá. Bueno, sí se los explico las veces que sea necesario, pero quienes tienen que estudiar, quienes tienen que aprender son ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes son los que van a presentar el examen. Y no piensen, ni por aquí les pase por la cabeza, que yo soy el que va a aplicar el examen.
que yo soy el que va a calificar su examen. Yo no voy a examinarlos, yo no voy a aplicarles el examen ni los voy a calificar. Ceneval es quien va a calificar. Y Ceneval es una institución que no personaliza, que no toma en cuenta quién hizo el examen, simplemente dictamina, hay el conocimiento que se requiere, hay la habilidad que se requiere, pasa. No hay el conocimiento, no pasa. No hay la habilidad, no pasa. Me costó trabajo convencerlos de que yo no era el que los iba a examinar. Y cuando ellos se convencieron de que yo no tenía nada que ver con respecto al examen, que a mí no me podían influir, a mí no me podían subordinar, a mí no me podían, conmigo no podían granjearse el pase del examen, entonces se pusieron a estudiar. Y aquí creo yo que Miqueas hace la descripción del Señor para que se den cuenta quién es el que va a juzgar, quién es el que va a traer el juicio. Y es el Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. No es cualquier persona, es el Creador de los cielos y de la tierra. Y quien nos va a juzgar a nosotros también es el Señor Todopoderoso. No es un ángel, no es un santo, no es cualquier persona. Es el Señor, el Creador de los cielos y de la tierra. Él va a ser nuestro juez, Él es el que nos va a juzgar. Entonces, les dice, viene el juicio, y el juicio no está hecho por cualquier persona, está hecho por el Altísimo, el Todopoderoso. En su segundo escuchen, nosotros podemos verlo en Miqueas 3:1 y darnos cuenta de que Miqueas no fue un poeta moralizador, sino que fue un reformador dinámico que llamaba a la nación a volver a su herencia espiritual. En Miqueas 3, del 8 al 12, acusa a los gobernantes, acusa a los profetas, acusa a los sacerdotes, acusa a los gobernantes de explotar a los pobres, acusa a los profetas de predicar paz y prosperidad y llevar al pueblo por mal camino, acusa a los sacerdotes de enseñar por dinero. Y es bien sabido de nosotros que un líder solo puede gobernar en justicia si su propia vida es justa. En este caso, los líderes samaritanos pensaban erróneamente que Dios toleraba sus pecados y por lo tanto llevaron al pueblo a creer que no habría consecuencias del pecado. En Miqueas 4, capítulo 4, hay 4 profecías que incluyen el cumplimiento para la nación de Israel, como también cumplimiento espiritual en Cristo y su iglesia. Cuando Miqueas puso en evidencia los pecados de los gobernantes, mencionó también aquel que sería el gobernante de Israel y que traería paz a la humanidad. En Miqueas 5:2 nos menciona 3 detalles de Jesucristo: su lugar de nacimiento, Belén; su posición, gobernante de Israel; y su existencia antes de su encarnación, cuyo origen se remonta a días antiguos, a un tiempo inmemorial. En el tercer escuchen, nosotros encontramos en Miqueas 6, 2 y 9, donde Dios llama a toda la tierra que escuche el testimonio del Señor contra su pueblo. Y nosotros podemos ver en el 6, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice: el Señor nos dice que requiere de verdadera adoración, no de un ritual religioso. El Señor requiere solamente que hagamos justicia, que amemos misericordia y que nos humillemos ante tu Dios. Y aquí la pregunta:
sería: ¿qué es hacer misericordia? ¿Qué es hacer justicia? Perdón. Mis hermanos, yo veo dos caminos abiertos delante del hombre: el establecer la justicia propia o el aceptar la dádiva de la justicia de Dios por fe. La muerte de Cristo es el acto supremo de la salvación que revela la justicia de Dios. La justicia implica una conducta que sea conforme a la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios está revelada en su ley. Y amar misericordia, ¿qué significará? Significa desear el perdón de Dios y perdonar como Dios nos perdona. Y el humillarte ante tu Dios. Dios nos creó a nosotros y no nosotros a Él. En Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra, está hablando el Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mis hermanos, estas tres demandas del Señor Jesucristo aparentemente son muy simples, muy sencillas, y realmente en Jesucristo son simples y sencillas, pero por nosotros mismos no son tan simples ni tan sencillas, porque para hacer justicia, si es conforme al Señor, necesitamos conocer al Señor, necesitamos conocer su voluntad. Y una de las formas más accesibles para conocer la voluntad del Señor es la palabra escrita, estudiar su palabra. En cuanto a amar misericordia, es muy fácil decir: te perdono, pero no olvido. Dicen muchas personas: te perdono, pero no olvido. Y es que el perdón es profundo, es como el Señor nos perdona a nosotros, a pesar de en el estado en que estamos nosotros o que estuvimos nosotros, que el Señor perdona. Y no nomás eso, mis hermanos, sino que si yo quiero cumplir con el Señor, en cuanto al perdón, el Señor me muestra en su palabra que yo perdone, que el Señor me va a perdonar a mí como yo perdono a los demás, pero también el Señor me enseña a mí que yo debo de perdonar como Él me perdonó. Y aquí puede ser que encontremos un juego de palabras que vale la pena que no lo veamos como juego, sino que el Señor nos perdona en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos perdonó a pesar de estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, así nos perdonó. Pero también el Señor exige que nosotros perdonemos a los demás como Él nos perdonó. No que perdonemos a los demás a nuestra manera, sino como Él nos perdonó. En Miqueas 6:9, la voz de Jehová clama a la ciudad, dice, en Miqueas 6:9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Está inmediatamente después de declarar: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No pide el Señor más, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Veamos esto con el principio del capítulo 6, que dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí.
y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora cómo aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuántas veces pensé yo que era suficiente con venir a la iglesia los domingos, escuchar la predicación y retirarme, y estaba yo bien con Dios? ¿Cuántas veces pensé yo que sacrificar el ver el fútbol o el visitar a una persona y presentarme a la iglesia era suficiente para agradar al Señor? O con tantas cosas que quiere uno sustituir o cree uno que puede agradar al Señor, y solamente agradamos al Señor cuando cumplimos lo que Él dice: que hagamos justicia, que amemos misericordia y que seamos humildes ante Él. En Miqueas también describe la manera de volver a Dios mediante el arrepentimiento, el perdón y la restauración. En Miqueas 7, del 7 al 9, si me acompañan con sus Biblias, dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará la luz, veré su justicia. Miqueas profetizó. Miqueas dijo que Dios pospuso el juicio porque Ezequías escuchó al profeta e hizo caso a su mensaje y eligió hacer lo recto a los ojos de Dios. Lo dice en 2 de Reyes 18:3. Y nosotros podemos encontrar en Jeremías una confirmación de esto, porque un siglo después, cuando algunos líderes querían matar a Jeremías por anunciar el mensaje de Dios, los ancianos de Judá recordaron ese hecho, abogaron a favor de Jeremías y no fue entregado a muerte. Lo podemos encontrar en Jeremías 26, 18 y 19c. La memoria del avivamiento que hubo en tiempo de Ezequías a causa de la predicación de Miqueas fue tan profunda que un siglo después aún se recordaba lo sucedido. Para aquellos que no están estudiando EBCI, que no están familiarizados con la lección del día de hoy, quisiera hacer un recordatorio de quién fue Jotam, quién fue Acaz y quién fue Ezequías. Estamos siguiendo la línea de David, estamos con el pueblo de Judá, y nosotros encontramos que Jotam hizo lo recto conforme a su padre Usías, así lo dice la palabra. Acaz no hizo lo recto como David su padre, y Ezequías dice, hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En cuanto hay un hecho sobresaliente en cuanto a los reyes, dice, Jotam hizo lo recto conforme a su padre Usías. Los lugares altos no se quitaron, el pueblo quemaba incienso y sacrificaba.
En cuanto a Acaz dice, no hizo lo recto como David su padre, sacrificó y quemó incienso. Y en Ezequías dice, los lugares altos los quitó. Aquí nosotros podemos ver la diferencia de escuchar al Señor y empezar a hacer justicia, amar misericordia y ser humildes ante el Señor. En la Escritura podemos encontrar en 2 de Reyes 18:5 que Ezequías dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Esto es muy significativo porque el mensaje también es para nosotros. No se trata de seguir en unas cosas la voluntad del Señor y en otras mi voluntad, sino siempre en la voluntad del Señor, porque el Señor es mi Señor y es mi Salvador. Nosotros podemos ver que Acaz se enfrentó a diferentes reinos, estaba sujeto a la voluntad de los poderosos de las naciones, y Ezequías también pudo estar bajo la voluntad de los poderosos y de las naciones, pero él no consideró ni las naciones ni los poderosos de las naciones, sino que él confió en el Señor, él se entregó al Señor. Acaz no. Acaz peleó contra Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, y Peca mató en un día 120,000 hombres valientes, y Sicri mató a Masías, hijo de Acaz, a Ricam, su mayordomo, a Elcana, segundo después del rey, y la gente de Peca tomaron cautivos 200,000 mujeres y muchachas durante el gobierno de Acaz, y se los llevaron cautivos a Samaria. Pero los ancianos y algunas personas de Samaria impidieron que entraran esas 200,000 personas porque se dieron cuenta que estaban pecando contra el Señor. Entonces insistieron en que fueran devueltos, en que fueran libertados, los vistieron, los alimentaron y los dejaron en Jericó para que se regresaran a Judá, para no caer en el pecado de aquellos que se sintieron poderosos contra el pueblo del Señor. Y sin embargo, Acaz siguió en su empecinamiento y pidió ayuda a Tiglat-Pileser, el rey asirio, Tiglat-Pileser III, y le pidió ayuda porque Rezim, el rey sirio, lo estaba acosando, y el rey asirio se encargó de matar al rey sirio y a librar en cierta manera a Acaz, pero no libertó realmente a Acaz de esas cosas, sino que lo hizo para su propio provecho. Acaz fue muy rebelde al Señor, nunca se puso al pie del Señor, y Acaz cometió un error muy grande. Dice, pues que los dioses de los reyes de Siria, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos reyes la ruina de todo Israel. En otras palabras, Acaz empezó a querer comparar a Jehová con otros dioses y entregarse a otros dioses a igual que a Jehová, y acabó entregándose a otros dioses y haciendo a Jehová a un lado. Un rey nefasto para Judá, un rey nefasto para el pueblo del Señor, porque junto con sus negativas arrastró al pueblo del Señor
a llevarlo al pecado, y el Señor no cuidó de ellos, al contrario, los dejó. Y sin embargo, el hijo de Acaz, en el antecedente de que Acaz pasó a sus hijos por fuego, una costumbre cananita muy mala que iba contra la enseñanza del Señor, Ezequías, hijo de Acaz, empieza a gobernar y gobierna, y él comienza a gobernar, pero haciendo justicia, amando misericordia y siendo humilde ante el Señor. Y entonces viene un avivamiento en cuanto al Señor, y viene un prosperar del pueblo del Señor, porque el Señor es el que está realmente gobernando a su pueblo a través de Ezequías. Veamos lo que dice la Escritura acerca de Ezequías. Dice, y nos vamos al libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 18, dice: hizo lo recto conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Se rebeló contra el rey asirio Tiglat-Pileser III, y no le sirvió. El rey asirio Salmanasar V, en el 4.º año de Ezequías, sitió a Samaria. En el 6.º año de Ezequías, tomó Samaria y lo llevó cautivo a Asiria. Luego entra en escena ya no Salmanasar, sino Sennacherib. A los 14 años de Ezequías, Sennacherib fue contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, menos Jerusalén. Ezequías le mandó decir: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Le impuso 300 talentos de plata y 30 de oro. Y no contento con eso, Sennacherib le envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, o sea, mensajeros, embajadores de él. Y el Rabsacés, para que nos demos una idea de la clase de gente que le mandó, dice, entre muchas cosas que dijo, dice: ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y sin embargo, en 2 de Crónicas 32, 10, 21, leemos que dice: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Así, este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Sennacherib se creía invencible, se creía todopoderoso, y ante Jehová no pudo nada. Mis hermanos, yo estoy buscando seguir al Señor haciendo justicia, porque es lo que demanda de mí. No tanto en asistir a tantos cultos, a tantos lugares, en hacer tanta oración, sino en hacer justicia. Para hacer justicia necesito conocer al Señor, necesito conocer cuál es la justicia del Señor, necesito conocer la Escritura, necesito estudiar la Escritura, no a superficialidad, sino a fondo. Y también estoy buscando amar misericordia. Yo amo la misericordia que el Señor ha tenido para conmigo, que a pesar de mi impureza, de mis pecados, Él me ha tomado con su mano, y Él comenzó la obra y Él la va a terminar. Pero también amo misericordia en cuanto a mi prójimo. Yo también quiero ser
misericordioso con mi prójimo, con todos los demás, como el Señor ha sido misericordioso conmigo. Y yo quiero humillarme ante el Señor, reconociendo que yo soy su criatura, no soy su creador. Él es el creador, y no nomás mío. Él es el creador de todo el universo, de todos los cielos y de la tierra. Y Él es mi Salvador. Él es mi sustentador y Él es mi legislador. Yo les invito a ustedes, hermanos, a que experimenten el escuchar y obedecer al Señor, y en sus vidas lo principal sea hacer la justicia de Dios, amar la misericordia y ser humildes ante Él. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de adentrarse en el Señor del que habla la Biblia, en Jehová, Señor de los ejércitos, yo los invito a que lo escuchen, a que lo sigan, y verán cómo sus vidas van a ser completamente diferentes, porque solo en Jehová hay salvación. El Señor les bendice.